Mucho gusto, Alexander. Gusto, Alexander. Yo le vengo a hacer una breve entrevista. Soy estudiante de la UPL de Maracay. Vengo a hacer una breve entrevista sobre cuáles son las problemáticas del sistema educativo venezolano ahorita, actualmente y anterior. O sea, cuáles son las problemáticas. Perfecto. Bueno, Alexander, bienvenido. Mi nombre es Franklin Aguilar. Estoy en la coordinación del Departamento de Evaluación, como pueden observar, aquí en el Colegio Nuestra Señora de la Consolación. Y también me desempeño como docente en esta misma coordinación en el Liceo José Ríos Balboa, ¿no? Ya tengo 19 años de servicio y en ambos liceos estoy en la coordinación. Pertenezco a la especialidad de matemáticas, que fue la especialidad que cursé en el pedagógico. Y bueno, durante mi época o mi carrera docente, he notado con cierta preocupación muchas debilidades que tiene el sistema educativo venezolano. Entre ellas, actualmente se han acumulado otros factores y radica la deserción escolar, la problemática de la infraestructura de las instituciones educativas, la deserción del personal docente, que también nos preocupa como tal, la apatía de las comunidades, el poco interés gubernamental de las políticas educativas erróneas. Eso ha ocasionado que el sistema educativo tenga ciertas debilidades en cuanto a la proyección de metas a futuro y de que la población estudiantil no tenga una atracción hacia la oferta académica que hacen los planteles. Creo que también la desmotivación del personal docente y las ganas de crecer, o valga la redundancia, el crecimiento ulterior del que se nos hacía mención en la universidad, son un punto clave a la hora de evidenciar la evolución y la transformación del sistema educativo que debería generarse en este país como tal. Yéndonos ya a la segunda pregunta, ¿cuáles son las desventajas y ventajas del sistema educativo venezolano en el ámbito de lo que es el diseño curricular? Cuando hablamos de diseño curricular, o mejor dicho, de currículo. O sea, una ventaja y una desventaja. Sí, el término currículo es muy amplio, porque cuando hablamos de currículo nos referimos a contenido, a programa, a políticas educativas, a contenidos, a estrategias de innovación, de enseñanza-aprendizaje, a un compendio de muchas cosas. Abarca realmente algo macro que en el devenir histórico de nuestro país se han hecho ciertas inclinaciones a modificaciones curriculares. Actualmente, a partir del año 2016-2017, el currículo básico venezolano se le dio otra orientación. Se trabaja por áreas de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa a nivel de bachillerato? Que las áreas de aprendizaje, por lo menos lenguaje, comunicación, inglés y otras ciencias, ¿no?, se embarcan en ese tipo de áreas. Pero el caso de matemática, física, química está en la parte de ciencias naturales como tal. ¿Cuál es la comparación de un currículo con respecto al otro? En los años 60, 70, 80, 90 se venía trabajando por asignatura. Hoy en día se ha hecho una mezcla inadecuada. Algunos planteles todavía trabajan por asignatura, otros se le denomina área de aprendizaje. Anteriormente se decía que era séptimo, octavo, noveno, cuarto, quinto año de bachillerato, ahora es primer año, segundo año, tercer año, cuarto, quinto. Claro que también eso se denominó en una temporada como tal. Pero hay muchas desventajas porque de alguna manera el propósito fue haber fusionado asignaturas, ¿no? Si la persona que trabaja en el área de ciencia podría, o el interés del gubernamental es que la persona manejara las tres ciencias a la vez, matemática, física y química, pero sin embargo todavía nosotros pertenecemos a una especialidad. Entonces, por lo menos en mi caso, que yo estudié matemática, yo no vi física, ¿no? Y lo que muchos planteles han hecho es que los profesores planifiquen de manera mancomunada o en conjunto para hacer estrategias, digamos, similares o estrategias unánimes de evaluación. ¿Qué pasaba con el currículo más antiguo, que era el que teníamos en los años 90, que todavía prevalece en muchas instituciones? Ese era un currículo direccionado hacia una educación un poco más positivista, con la parte... Era como más rígida, pues. Sí,
en esa época. Hoy en día sí prevalece el interés de que el estudiante se forme para la vida como tal, pero todavía muchos planteles no han sido llamados a ese término de poder involucrarse en una sola dirección. Entonces hay ventajas y hay desventajas. Nosotros venimos de una población estudiantil que se preparó para tener una carrera, mientras que nuestra población actual existe tanta apatía que son muy pocos los estudiantes con una proyección futurista hacia una carrera universitaria, y hoy en día, luego de la crisis, existe la preocupación, llevado a eso. no, y existe la preocupación de aprender un oficio, y fíjate ahora con todo el emprendimiento que los muchachos, por la nueva tecnología también. claro, la tecnología arropó, pero no se le ha dado el valor suficiente a la tecnología, porque con esta tecnología que tenemos es para que hubiera mayor interés en los estudiantes, hay más oportunidades de estudiar o hacer cursos online, prepararse, pero se le ha dado un valor sobre la tecnología como tal también. Yéndonos a la tercera pregunta, ¿cómo sería el sistema educativo y cómo se puede, o sea, cómo podríamos comparar? ¿Cómo sería en Estados Unidos, en Japón? ¿Cómo se daría más que todo en Estados Unidos, Japón y en China y en la India, en esos tres países? ¿Cómo se daría el sistema educativo allá? Pero adaptándolo al venezolano. No, o sea, ¿cómo sería en el sistema educativo en Japón? O sea, lo que pasa es que los países del primer mundo, como tal, porque bueno, aquí tenemos una denominación que somos tercermundistas, pero estos países tienen políticas educativas enfocadas hacia la formación de un ciudadano en una carrera, en un oficio, en actividades extracurriculares, y además de ello las políticas de financiamiento. Si comparamos el sistema educativo europeo con los sistemas educativos de Estados Unidos, de Japón, de esos países que me han hecho mención, la política educativa va en función a la formación de un ser integral, que va desde la educación inicial, la educación secundaria, la educación superior, bachillerato obligatorio como es el caso de España, educación profesional en otros países, y es en función a la ciencia, al uso de la tecnología, a la recreación, a la formación en valores. Tiene que ver más la intervención del Estado, pero al mismo tiempo la comunidad educativa y los padres y representantes tienen una cierta intervención, pero de alguna manera con ciertos límites. Porque hablamos del caso de Alemania. Alemania es un país donde es un sistema de educación obligatorio, pero los padres no tienen tanta intervención. O sea, imagínate, está prohibido enseñar a los niños desde la escuela porque para eso existe la figura del docente comunal. Y obviamente, bajo esas políticas educativas, también en esos países se garantiza, además del aprendizaje de la lengua materna, el lenguaje y el aprendizaje de otros idiomas. En el caso de los europeos, ellos confluyen estudiantes de diferentes nacionalidades, ¿no? Y si hablamos de la Unión Europea, ellos otorgan el reconocimiento, una vez culminada la etapa educativa, de esos estudios en la Unión Europea y en todos los países que conforman la Unión Europea, pero con una ventaja a su favor, que existe la participación de los padres, de los representantes de la comunidad educativa a través de ciertos proyectos y con ciertos límites. En el caso de los europeos también influye muchísimo que las comunidades educativas y los padres tienen la intervención en los comedores, en el transporte, en la planificación de las actividades extracurriculares que son válidas para la formación. Si lo comparamos con nuestro país, aquí nos hace falta más intervención de la empresa privada, que es una garantía no solamente para justificar el pago de impuestos, sino para que también, en concordancia con las políticas educativas y las comunidades, se pueda proyectar una educación de calidad y que los planteles estén más asequibles, porque en Venezuela tenemos mucho abandono de infraestructura, no tenemos personal docente como lo teníamos en otros años, y eso ha acarreado que haya demasiada deserción estudiantil y aquí.
Bueno, profe, también cómo se puede implementar mejoras en el sistema educativo en en nuestro país y también en otros países, saliéndonos también ya a nivel. En nuestro país hay que hacer un arduo trabajo, porque hay que darle garantía a la formación del profesorado. El profesorado tiene que tener la posibilidad O sea, de que prepararse. nuestro sistema educativo esté como el de Europa, pues, ¿sabes? Bueno, Que sí, como es el que japonés, fíjate, como el para eso. para llegar a los niveles del sistema educativo europeo, se debe hacer una reestructuración de lleno en las políticas educativas, en la infraestructura de las instituciones, en la formación del personal docente, garantía salarial, porque ¿qué pasa ahorita? Claro, sabemos que es un tema arduo, pero influye muchísimo la economía, la crisis política del país, los bajos salarios, y eso ha hecho que los docentes como tal no den el todo por el todo en su rendimiento académico y su rendimiento como tal en aula de clase. Nuestra educación es gratuita desde preescolar hasta la educación superior, o mejor dicho, desde la educación inicial hasta la educación superior. Pero eso no significa que por la gratuidad existe tanto abandono de las instituciones. Obviamente, la educación privada garantiza una oferta académica muy distinta a la educación pública por mejores paquetes salariales para el personal, garantía de formación, hay actividades dentro de la cátedra y hoy en día los padres hacen un esfuerzo por garantizarle a sus hijos el aprendizaje de una actividad dentro de la cátedra, bien sea béisbol, fútbol, taekwondo, basquetbol, danza, etc. Pero no toda la población tiene la posibilidad y eso es una debilidad. Si se establecieran nuevas políticas gubernamentales donde el Estado garantizara que la empresa privada también tuviera cierta participación, como lo hacen en algunos colegios subsidiados que reciben ayuda de empresas o de ONG a nivel internacional, se pudiera tener una mejor garantía y se fortaleciera un poco más el sistema educativo. Totalmente, o sea, otra pregunta también, ¿cuántos años usted dio en su vida ha visto inglés? Bueno, el inglés aquí en Venezuela es una asignatura, es una asignatura que se estudia desde el séptimo grado o primer año de bachillerato. Muy pocos son los colegios. ¿Una cosa suya, más o menos? Sí, yo cursé inglés en mi bachillerato. Una vez que finalicé el bachillerato, en la especialidad, cuando estudié, solamente di un curso de inglés técnico, que era un requisito para, como una materia optativa obligatoria para poder finalizar la educación superior. Y posteriormente, yo en lo particular hice un curso de inglés técnico en un instituto privado. Ese curso me sirvió para cuando ingresé a la maestría. En la maestría en Educación y Enseñanza de la Matemática en la UPEL, también cursé la asignatura, o mejor dicho, opté el curso de inglés técnico para poder completar. Es un idioma importantísimo, significativo, que se debe dar desde la escuela primaria. ¿Por qué? Porque hay colegios privados donde se imparte inglés como una formación que deben tener los estudiantes, pero no solamente el inglés, también otros idiomas deberían ser tratados como algo obligatorio para que el personal, la persona se forme en un idioma que le sirva para la vida. Bueno, además de la lengua que tenemos nosotros origen. Aquí en Venezuela existen el lenguaje de Temón, el lenguaje de los chamanes, el lenguaje pero esos son lenguajes de nuestros aborígenes que han estado de manera muy estática, sí, pero solamente en el contexto de allá, de los estados donde existe la etnia como tal. Y acá en Venezuela, fíjate, hoy en día con la tecnología y con tantos avances, sería maravilloso que se exigiera de toda la población estudiantil el aprendizaje obligatorio de un idioma, no solamente el inglés, puede ser el portugués, puede ser el francés, el mandarín, etc. Claro, de acuerdo a las posibilidades que tenga cada estudiante. Claro, exactamente. Muchas gracias, profe, muy buena su. Agradecido contigo también, Alexander. Te invito a que sigas preparándote, a que sigas formándote, porque es la garantía de tener una educación de futuro. Y con educación podemos tener
Te felicito. Muchas gracias, profe. Feliz día, que estés bien. En el medio.